Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter con un análisis que, bueno, ya el título promete. El pacto con el diablo, la paradoja evangélica en el fascismo español. Vamos a explorar una contradicción histórica que, la verdad, resuena bastante hoy en día. Hola, sí, la verdad es que el título es llamativo. Por un lado, tenemos esa constante histórica, ¿no? La hostilidad, pero profunda, del nacionalcatolicismo español hacia, bueno, todo lo que sonara protestante. Ujú. Y por otro, pues una alianza que hace unos años, vamos, parecería ciencia ficción, la de sectores de la extrema derecha española de ahora con grupos evangélicos fundamentalistas. A ver, la pregunta es casi una paradoja, ¿no? Totalmente. ¿Cómo puede ser que grupos que, vamos, se han visto como enemigos, irreconciliables durante siglos, ahora de repente encuentran puntos en común, e incluso colaboren? Sí, choca mucho. Queremos entender un poco las raíces históricas, claro, pero sobre todo, ¿qué les mueve ahora? ¿Qué hay detrás de este pacto tan raro que menciona el texto? Ajá. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, situémonos. ¿Quiénes eran los enemigos clásicos de la ultraderecha española? Según el material que manejamos, bueno, Pues los de siempre, ¿no? eso. Durante décadas el discurso iba contra la masonería, contra el comunismo, contra los judíos y, ojo, también los protestantes. Quizá con menos bombo, pero ahí estaban. Efectivamente. Y esa hostilidad contra el protestantismo no es algo de ayer, ¿eh? Tiene raíces muy profundas en la historia de España. Claro. Arranca ya en el siglo XVI, con la Reforma, esa ruptura tremenda en la cristiandad occidental, que acabó en guerras de religión terribles. Uf. Pero no solo eso. Es que a medida que pasaban los siglos, pues las potencias que iban subiendo eran protestantes. Inglaterra, Holanda, luego Estados Unidos. Los rivales. Exacto. Y eso coincidió con el declive del Imperio español, así que se fue creando un pozo de resentimiento. Se asociaba al protestante con el rival que le había quitado el sitio a España. Y lo curioso es cómo esta animadversión histórica se recicla en el siglo XX y usan, de una forma bastante retorcida, la obra de Max Weber. Ah, claro. La ética protestante y el espíritu del capitalismo suena mucho. Eso es un texto clave para entender esto. A ver, Weber planteaba una tesis sociológica, compleja. Decía que ciertos valores de algunas ramas protestantes, como el calvinismo, la disciplina, el trabajo como algo sagrado, la austeridad, esa idea de ver el éxito como una posible señal de estar predestinado, Ujú. pues todo eso llevó a la gente a reinvertir sus ganancias en vez de gastarlas. Pero ojo, es importante no simplificar a Weber, ¿eh? Él no decía que buscaran el dinero por el dinero, ni que ser rico fuera la prueba de ir al cielo. Ya. Su argumento era más bien que esa ética, como una consecuencia, digamos, indirecta y no buscada, pues fue un motor cultural, que ayudó al desarrollo del capitalismo moderno en algunos sitios. Una consecuencia cultural, no un mandato de acumular y ya está. Ahí está el kit de la cuestión. Porque, según este análisis que tenemos, es justo esa complejidad la que los ideólogos fascistas españoles, bueno, o la ignoraron o la manipularon a su antojo. Exacto. Retorcieron las ideas de Weber. Las convirtieron en una especie de demostración de que el protestantismo era básicamente la cuna de un capitalismo frío, materialista, calculador, vamos, deshumanizado. Casi una caricatura. Justo. Y al hacer eso, mataban dos pájaros de un tiro. Por un lado, reforzaban la vieja hostilidad histórica que ya existía, Claro. y por otro, metían en el mismo saco al protestante y a otro de sus enemigos favoritos, el judío. Ah, Ambos quedaban como la encarnación de la usura, de la codicia, del beneficio sin alma, todo eso frente a un supuesto ideal nacional católico, mucho más espiritual y desinteresado, claro. doble combo. Eso es, una forma de etiquetar al protestantismo como doblemente pernicioso, materialista y, en cierto modo, judaizante. Una narrativa muy conveniente, sí señor. Les permitía ponerse la medalla de guardianes de los valores auténticos, de la esencia nacional y espiritual no contaminada por el vil metal. Pero claro, el propio documento que analizamos dice, ojo, que aquí hay una contradicción enorme. Ujú.
Ahí está la clave. Describe a esos mismos círculos reaccionarios como gente frecuentemente metida en corrupción, muy pegadas al poder económico y sobre todo responsables directos de mantener en España unas estructuras sociales súper desiguales, casi medievales diría yo, que beneficiaban justo a esas élites tradicionales. Exacto. La pureza espiritual parece que era más bien de boquilla, ¿no? Totalmente. Esa tensión entre lo que decían y lo que hacían es una constante que el análisis sigue muy bien. Se vio clarísimo incluso durante el franquismo. Hablando del régimen de Franco, el análisis también da un repaso a su evolución económica. Los primeros años, los 40, justo después de la guerra, Durísimos. pues eso, control falangista total, autarquía económica, eso de cerrarse al exterior, mucho dirigismo del Estado y, claro, la retórica nacional católica por todas partes. El resultado fue un desastre. Estancamiento, pobreza, casi la ruina. Sí, un modelo que no funcionaba, vamos. El cambio gordo vino después, a partir de los 50 y sobre todo en los 60. Con los americanos, ¿no? Eso fue clave. Los pactos con Estados Unidos del 53. Abrieron una puerta, económica y política. Y coincidió con que subieron dentro del régimen los llamados tecnócratas, muchos ligados al Opus Dei. Esta gente nueva tenía una visión más pragmática, más orientada al desarrollo capitalista. Y poco a poco fueron quitando de en medio a la vieja guardia falangista de los ministerios económicos. Impulsaron la industria, el turismo, sacaron al país del agujero, eso sí, manteniendo el sistema autoritario intacto. Lo que nos lleva a otro punto que subraya el texto, que el fascismo español y el franquismo después no era un bloque de piedra, ideológicamente hablando. Para nada. Y entender esas tensiones internas ayuda a comprender por qué ciertos principios que parecían sagrados, pues quizá no lo eran tanto para todos. El análisis menciona figuras como Ramiro Ledesma Ramos, uno de los fundadores de las Jons, luego de Falange. Ledesma representaba un ala, más cercana a ciertas ideas de justicia social, con un discurso más obrerista, y en algunas cosas incluso con toques laicos o casi ateos. Muy distinto del nacionalcatolicismo que acabó dominando después de la unificación forzada y la guerra. De hecho, hubo falangistas de la camisa vieja que siempre vieron a Franco como un traidor a la revolución pendiente que ellos querían. Y junto a esa línea más socializante, aunque autoritaria, claro, y el nacionalcatolicismo dominante, el texto también habla de grupúsculos minoritarios, abiertamente neonazis, algunos paganos o ateos, y otros inspirados en el strasserismo alemán. El strasserismo. Y era una corriente del primer nazismo más anticapitalista y obrerista. Hitler se los cargó en la noche de los cuchillos largos. Pues estas diferentes familias ideológicas, aunque a menudo enfrentadas por debajo, coexistieron bajo Franco. Esa diversidad interna, aunque reprimida, quizá preparó el terreno para futuros, pragmatismos ideológicos. Demuestre que había fracturas o, al menos, flexibilidad ideológica interna desde el principio. No eran tan monolíticos como a veces se piensa. Así es. Y lo que el análisis ve como especialmente llamativo es como, a pesar de que han pasado décadas, hemos cambiado de régimen, de economía, de la dictadura a la democracia, de la autarquía a la UE, pues persisten en la España de hoy ciertas características que la fuente no duda en llamar casi feudales o arcaicas. Pero lo que el texto señala como realmente revelador es el contraste brutal entre esa imagen que daban de pureza, de desapego, y la realidad económica y social que ellos mismos promovían o de la que se beneficiaban. Ya. El análisis habla de una hipocresía tremenda, porque esas mismas élites que denunciaban la codicia ajena, pues a menudo estaban metidas hasta el fondo en prácticas corruptas, o como mínimo eran las que sostenían y se beneficiaban de un sistema con unas desigualdades estructurales enormes. Piensa, por ejemplo, en cómo estaba repartida la tierra, sobre todo en Andalucía o Extremadura. Latifundios gigantescos heredados de siglos en manos de 4 familias. Sí, eso sigue siendo un tema. O la economía sumergida, que siempre ha sido enorme en España. O unas tasas de desigualdad que nos ponen a la cola de Europa occidental. Esa era la realidad que convivía con la retórica de la pureza espiritual. Y mencionas una excepción interesante que también sale en el análisis, en Almería y Murcia, los invernaderos. Sí, es un apunte curioso, la verdad. Es un modelo de agricultura intensiva, que hoy es una potencia económica brutal, ¿no? Y que surgió de una forma un poco inesperada. ¿Ah, sí?
El texto dice que tuvo su origen en un proyecto de colonización que impulsaron sectores falangistas ya tardíos, allá por los años 70. Un terrateniente grande cedió o vendió tierras que eran casi desierto. Se dividieron en parcelas pequeñas y, bueno, no es el latifundismo de toda la vida, es casi otro mundo. Y lo curioso es que estas provincias hoy también muestran un apoyo electoral muy fuerte a opciones políticas que, digamos, son herederas de aquella tradición ideológica. Una paradoja dentro de la paradoja. El análisis también menciona la despoblación rural. Dice que España está a la cabeza de Europa en eso. ¿Qué importancia le da? Lo ve como otra cara de ese modelo socioeconómico particular. La fuente dice que es por la falta de rentabilidad del campo, la falta de servicios, cosas que afectan a la inversión, tanto pública como privada. Y esto no es solo un tema demográfico o económico, claro. Cambia el paisaje social, el político, puede crear zonas donde la gente se siente, pues eso, abandonada, desconectada, y eso influye en a quién votan, claro. Y sobre esa estructura socioeconómica añade otra cosa, el corporativismo. ¿Qué quiere decir el análisis con eso y por qué es relevante? A ver, usa corporativismo para hablar de que todavía existen ciertas estructuras, como de gremios, ¿sabes? Con raíces muy antiguas, medievales incluso. Las describe como formas de organizar oficios que a veces se vuelvan muy proteccionistas, casi mafiosas. El texto menciona hasta la omertá entre médicos para tapar negligencias, como ejemplo extremo, o que se resisten con uñas y dientes a cambios legales que les afecten. Y la conexión con la religión y la ideología que estamos viendo. Pues que históricamente, según dice la fuente, esos gremios estaban muy ligados al catolicismo. Y funcionaban también para excluir. Impedían que extranjeros, gente de otras religiones o incluso conversos del judaísmo aprendieran o ejercieran oficios. Así que ese corporativismo, tal como lo pinta el análisis, no solo afecta a la economía, sino que refleja una mentalidad un poco resistente a la apertura, ¿no? Al mercado libre en ciertos aspectos y a la integración social. Cerrados a cal y canto. Totalmente. Era una forma de controlar quién entraba y de limitar la competencia. Pues esa mentalidad de cerrar filas ante lo de fuera, de proteger lo propio a toda costa, es lo que el análisis sugiere que sigue vivo en ciertas actitudes corporativas de hoy. Y no son datos sueltos, ¿eh? El análisis lo relaciona con lo que llama una cierta impenetrabilidad histórica de España. ¿Impenetrabilidad? ¿A qué se refiere? Pues a una resistencia, digamos, a ciertos cambios democráticos o de modernización económica que en otros sitios de Europa se dieron de otra forma o con otra intensidad. Entiendo. ¿Y cómo conecta eso con la posible alianza entre estos grupos? Pues la idea que sugiere el texto es que ese ambiente, desigualdad, economía informal, poder económico concentrado, pues genera tensiones, genera malestar social, ansiedades económicas. Y es justo ahí, en esas tensiones, donde algunos discursos políticos intentan, pescar. En ese escenario, dice el análisis, las alianzas pragmáticas, aunque parezcan raras ideológicamente, se vuelven más interesantes si sirven para canalizar ese descontento o para ganar poder frente a lo que ven como amenazas. La pureza ideológica, pues, pasa a un segundo plano. Es otra pieza del puzzle español que, según el texto, ayuda a entender por qué se forman ciertas alianzas hoy. Vale. Vayamos ahora al fenómeno más actual, la irrupción del evangelismo en España. El análisis habla de su crecimiento enorme, primero en América Latina. Brasil es el ejemplo más claro. Espectacular, sí. Allí, muchas veces se presentó como una alternativa más cercana, más dinámica, frente a una iglesia católica tradicional que a mucha gente le parecía distante de sus problemas del día a día. Sí, un crecimiento que ha cambiado totalmente el mapa religioso en Latinoamérica. Pero el texto también advierte que este fenómeno no es uniforme ni siempre es, angelical. ¿En qué sentido? Pues apunta a que ciertas iglesias o mega iglesias evangélicas allí han montado verdaderas redes de poder, a veces con acusaciones de prácticas sectarias, de presionar económicamente a los fieles, incluso de corrupción. Vaya. Y lo importante, para lo que estamos hablando, han usado su capacidad de movilizar gente como moneda de cambio en política, apoyando a candidatos y partidos y muy a menudo de corte conservador o ultraderechista.
Y el análisis sugiere que parte del éxito evangélico es que la Iglesia católica tradicional allí, pues, no siempre supo conectar o responder a las necesidades espirituales y a veces sociales de la gente más humilde. Y ese hueco lo llenaron los evangélicos muy bien. Dice incluso que ni la teología de la liberación, que salió de la propia Iglesia católica, pudo pararlo. Exacto. Ni siquiera la teología de la liberación, ese movimiento tan fuerte en Latinoamérica que leía la fe cristiana en clave de justicia social, de opción por los pobres y que impulsaron en parte jesuitas, pudo frenar el avance evangélico. Eso demuestra, según el análisis, la fuerza de este fenómeno religioso nuevo y lo complicado que es competir por la influencia espiritual y social cuando hay tantas necesidades. Y sobre los jesuitas, el texto añade una nota, casi irónica, ¿no? Sí, es una de esas vueltas que da el análisis para mostrar lo fluidas que pueden ser las posiciones y las alianzas. Dice que algunos sectores jesuitas que, según la fuente, llegaron a simpatizar con el fascismo en los años 30, luego se volvieron mucho más críticos y por esas posturas más progresistas, pues hasta el Vaticano les dio algún toque en ciertas épocas. ¿Y qué lectura hace el análisis de esa aparente contradicción jesuita? Pues lo usa como ejemplo de que las instituciones, incluso las que parecen un bloque, como la Iglesia o sus órdenes, no son estáticas. Hay tensiones, cambios de rumbo, realineamientos, y si eso pasa dentro de la misma institución, argumenta el texto de forma implícita, pues quizá no debería extrañarnos tanto encontrar realineamientos raros entre grupos ideológicos distintos, como el que vemos en España. Prepara el terreno para la paradoja principal, digamos. Entendido. Es un recordatorio de que las lealtades cambian, ¿sí? Volvamos a España entonces, y a esa fuerza evangélica que está en el centro de la paradoja. ¿Cómo la describe el análisis? Dice que es casi lo contrario de lo que defendía el nacionalcatolicismo. Efectivamente. El texto dice que estos grupos evangélicos con influencia política hoy en España son, en gran medida, una importación ideológica del evangelicalismo de Estados Unidos y recalca que representan mucho de lo que el fascismo español histórico decía odiar. Son protestantes, claro, suelen ser muy procapitalistas, a menudo con esa teología de la prosperidad que ya apuntaba Weber, y además suelen ser militantemente pro-Israel. Lo de ser pro-Israel sí que choca viniendo de grupos cercanos a la extrema derecha, que históricamente tuvo ese componente antisemita. ¿Cómo lo explica el texto? Aclara un punto importante ahí. Dice que ese apoyo a Israel de estos grupos evangélicos no es por afinidad política normal, ni por amor al judaísmo necesariamente. Se basa, según el texto, en interpretaciones muy literales de la Biblia propias del fundamentalismo cristiano evangélico. Creen que la vuelta de los judíos a Tierra Santa y un Estado de Israel fuerte son pasos necesarios para que se cumplan profecías bíblicas que llevarán a la segunda venida de Cristo. Es un motivo teológico, escatológico, no geopolítico al uso. O sea, una visión del mundo muy Particular. muy intensa, por lo que parece. El texto dice algo bastante fuerte sobre su fundamentalismo, ¿no? Sí, hace una comparación llamativa. Dice que el fundamentalismo de algunos de estos grupos evangélicos es tan radical en lo social y lo teológico que comparados con ellos, los viejos fascistas católicos españoles casi parecen moderados. Es una forma de subrayar la rigidez y el fervor de estos movimientos evangélicos de ahora. Entonces, resumiendo, tenemos a la extrema derecha nacional católica, que históricamente era antiprotestante, anticapitalista en teoría y con pasado antisemita. Y por otro lado, a estos grupos evangélicos, protestantes, procapitalistas y muy pro-Israel por razones religiosas. En teoría, como dice el análisis, deberían ser enemigos acérrimos. Exacto. Siguiendo la lógica histórica y doctrinal que hemos visto, la alianza no tiene sentido. Son como el agua y el aceite ideológico si usamos los parámetros tradicionales de esta derecha española. Sin embargo, el texto afirma rotundamente que esa alianza existe, que la extrema derecha española actual, o partes importantes de ella, les ha abierto la puerta a estos grupos evangélicos. Y aquí está el meollo de la paradoja. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que se olviden siglos de antagonismo? Pues la respuesta que da el texto es bastante directa y un poco cruda, la verdad. Sugiere que la razón principal es que han encontrado un enemigo común, o mejor dicho, varios enemigos comunes, y la percepción de esos enemigos como una amenaza es tan fuerte
que supera cualquier diferencia histórica o teológica que tuvieran. ¿Y quiénes son esos enemigos comunes tan poderosos como para unir a gente tan distinta según este análisis? El texto los identifica muy claramente. Es un odio compartido al laicismo, a la secularización de la sociedad. Un rechazo frontal al feminismo y a los derechos LGTBIQ+, una oposición visceral a las políticas de izquierda y una aversión al pacifismo. Es en la lucha contra estos enemigos de la modernidad, tal como ellos la ven, donde encuentran un punto de unión muy sólido. El análisis es muy tajante ahí. Dice que esto lo revela todo. ¿Y qué es lo que revela según la fuente? Pues revela, según concluye el análisis, que la ideología, en este caso el antiprotestantismo histórico del nacionalcatolicismo, pues nunca fue un principio sagrado e inmutable. Fue más bien una herramienta. Fue útil mientras sirvió para consolidar poder y definir la identidad de esa extrema derecha. Pero en el momento en que un aliado inesperado, estos evangélicos, con su gente, su organización, su fervor, resulta más útil para luchar contra los nuevos enemigos y para avanzar la agenda conservadora en estas guerras culturales, pues adiós a siglos de doctrina antiprotestante. Se aparca y punto. Entonces, si intentamos sacar la idea central de este análisis que hemos estado viendo, ¿qué nos dice sobre cómo se relacionan la ideología y el poder? Pues nos presenta un caso bastante claro, casi de libro, de cómo el pragmatismo político puede pasar por encima de convicciones ideológicas que parecían fundamentales. La búsqueda y el mantenimiento del poder, o al menos de la influencia, se convierten en el objetivo número uno, y las doctrinas históricas, incluso las que definieron a un movimiento durante generaciones, como el antagonismo religioso aquí, pues se vuelven flexibles, negociables. Las viejas guerras ideológicas pierden fuelle frente a las urgencias de las nuevas batallas políticas y culturales. Suena bastante cínico visto así. Puede parecerlo, sí, pero el texto lo plantea como la explicación más lógica para entender esta alianza tan paradójica. La conclusión clave que saca es esa. Cuando la única creencia real es acumular y mantener el poder, cualquier otro principio, cualquier dogma histórico, se puede sacrificar. Se abandona el enemigo de ayer si eso ayuda a luchar mejor contra el enemigo que hoy se ve como más peligroso. La lealtad final no es a la doctrina, es al poder en sí mismo. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una que el propio análisis parece sugerir y que va más allá del caso español. Si hoy se puede dejar de lado a un enemigo histórico tan definitorio como fue el protestantismo para el nacionalcatolicismo, solo por estrategia en las guerras culturales de ahora, ¿a quién o a qué se señalará como el nuevo enemigo necesario mañana cuando cambien otra vez las circunstancias? Es algo en lo que pensar, ¿no? Sobre lo fluida y a menudo instrumental que es la política de alianzas y los discursos de identidad basados en el enfrentamiento.